¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a este espacio donde a través de lo que se pretende sea una amena charla, intentaremos encontrar precisamente ese momento, evento, anécdota o confesión que a todos nos hará decir, ahí está el detalle. El día de hoy compartiré la mesa con una persona muy interesante, maestra, diputada, dirigente de partido, madre de familia, maestra, impulsora de los derechos de la mujer. Con ustedes, Brenda Fraga. Comenzamos. Pues bueno, como les estaba comentando en el inicio del video, el día de hoy nos acompaña una persona muy interesante y que en su medio es más interesante todavía, con quien hemos tenido algunas diferencias, pero que le agradezco bastante que esté el día de hoy y que sea la primera persona que me da la oportunidad para comenzar este nuevo proyecto. Con ustedes, Brenda Fraga. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, Ezequiel, primeramente agradecerte y además felicitarte por este espacio que se genera a partir de ideas que se van desarrollando en el camino. Creo que quien impulsa proyectos donde sean corresponsables con la comunicación, con la sociedad, con ser partícipes de que se puedan generar acciones para la comunicación directa, ya tiene un pasito adelante. Felicitarte por este nuevo proyecto, creo que te va a ir muy bien. Gracias. Creo que atiende pues a esta dimensión de ser originales, pero además muy válidas las opciones de poder generar temas como estos, espacios como estos. Y bueno, dentro de las particularidades que tiene ser representante popular, a lo que más aspiramos es a que nos manden llamar los medios de comunicación o que podamos tener pues estos enlaces o estas situaciones afines que nos permitan comunicar. Creo que informamos mucho, pero comunicamos muy poco, y creo que estos escenarios ayudan más a comunicar. La información muchas veces por sí sola no ilustra la dimensión a la que se pretende llegar, pero comunicar y hacerlo en este formato, en esta dinámica, también ayuda, relaja y por supuesto que genera las condiciones de interacción que se requieren con los ciudadanos. Claro, platicábamos hace unos momentos que esta no es una entrevista como tal, porque no tengo un guión, pero es una plática, porque de ti sabemos mucho, pero por entrevistas. Te mencionaba que tenían una entrevista hace poquito en Sistema Michoacán. Sí. Yo vi la entrevista, se me hizo muy buena entrevista, pero creo que nada más conocimos la parte de tu trabajo como secretaria, que dejaste de ser secretaria hace Un mes. un mes. Pero sí me gustaría que le platicaras a la gente, a quien no te conoce, quién es Brenda Fraga. Bueno, ya dijiste un poquito en el inicio algunas de las actividades que desarrollo en mi vida. Prácticamente es la esencia de mi participación en esta sociedad, en esta etapa, en esta generación. No sé qué generación somos. No somos X, no somos... Estamos en el... ¿Qué generación somos? Estamos como en el limbo. Como no somos como que ni de aquí ni de allá. Somos la generación que ya no compra casas de tantas... Que no vamos a tener pensión, ¿no? Como dicen, que Ya- vamos a heredar. Ya no vamos a tener el plan de jubilación. Justo. Tengo 43 años, nací en el 79. Soy hija de una maestra de primaria. Mi mamá tiene 44 años de servicio. No se quiere jubilar, por cierto, ya la hemos animado y no quiere. Tiene 44 años de servicio, un año más que la edad que yo tengo. Y creo que mi mamá ha sido un factor clave para mi actividad en cualquiera de las diferentes escenarios que describías al inicio. Yo quise ser maestra, de formación soy maestra, soy educadora, pero además me formé en una normal pública. Yo estudié en la normal de educadoras en Morelia, y este aspecto de la etapa que me tocó vivir respecto a las normales es muy distinta a la actual, pero en mi etapa el tema de la vocación era el primer requisito para poder acceder al ingreso a una normal. Cuando dices que es la etapa diferente a la que está viendo ahorita, ¿qué te refieres? ¿Por un tema pues ahora sí que es grilla política la que hay? Creo que ahora se han inmiscuido otros factores que anteriormente no se veían. Por ejemplo, para nosotros era sumamente importante que en la normal el aspecto sociopolítico estuviera dentro de nuestra formación, pero estaba como base. No era superior a la estructura de la currícula de aprendizaje del desarrollo de los niños. Es decir,
Sí era importante conocer la dinámica política del Estado, pero no era lo principal. Y a diferencia de otras normales, yo respeto mucho a mis compañeros maestros de diferentes normales, pero a diferencia de cualquiera de las otras normales, la normal de educadoras, nos centrábamos en el tema de la importancia del modelo educativo, que todavía no llegamos a aterrizar en nuestro estado y en nuestro país. No tenemos un modelo educativo. Por mucha reforma que se haya caído, por mucha reforma que haya sucedido, no tenemos un modelo educativo que trace la ruta de la educación oficial o formal en las escuelas que se da. Si tú ahorita le preguntas a una persona qué es la educación inicial, no te sabe decir. Si le preguntas acerca de a una persona sobre la estimulación temprana que necesitan los niños, no te sabe decir, porque en realidad no tenemos un modelo educativo, como lo tienen otros países, como lo tienen otros escenarios, donde el eje principal de la educación de la primera infancia, que hay una discusión ahí a nivel internacional que no se le debería de llamar primera infancia, sino niñez, por diferentes conceptos, y aún no hemos trazado. Y creo que en la normal donde yo estudié nos tocaba a precisar eso. Me tocó una camada de maestros muy buenos, maestros que le dedicaban su vida al tema de la formación de docentes. En esta perspectiva de que una escuela normal, una escuela formadora de docentes, es el semillero del futuro, es el semillero de las diferentes generaciones. Prácticamente, si preparas a un maestro, estás preparando a una sociedad, estás preparando al futuro. Y me tocó una muy buena, además de relación, muy buenos maestros completamente dedicados al tema de la formación de los docentes. ¿Y cuál es la opinión que te merece ahora en la situación actual de las normales? Específicamente, aquí nosotros estamos en Europa, en Michoacán, y tenemos una referencia inmediata que es la normal de Tiripetío. Sí, creo que aquí, sin lugar a dudas, el tema político cercenó algunos de los objetivos centrales de las normales. Yo me considero que el tipo de política con esa inercia con la que se venía instalando en nuestro país es la que deteriora las funciones y deteriora los objetivos. En mi formación creo que es clave. Soy maestra porque vi a una maestra en acción, que fue mi mamá, y que fue mi ejemplo. Mi mamá es feminista sin darse cuenta. Mi mamá es feminista con claridad de conceptos desde toda la vida. Yo recuerdo que siendo una adolescente de secundaria, nos decía, bueno, no es necesario que te cases, no es necesario que tengas una relación para ser feliz, siendo ella que estaba casada. Mi papá, ingeniero civil, y pues con esta trayectoria de esfuerzo personal. Esto es algo que muchas veces a los que nos dedicamos a la función pública, luego se nos olvida reiterar. Y se llega a este tema de que los diputados, las diputadas, los senadores, pues como que no son terrenales, ¿no? Como si estuvieran a otro nivel. En esta política que se instaló en nuestro país, se tiene a la gente de estos cargos como en pedestales. Y es algo en lo que yo he tratado de nunca perder el piso. Inalcanzables. Exacto. O sea, recuerdo con mucha claridad una plática con un diputado, no voy a decir el nombre para no quemarlo, pero recuerdo que me dijo, es que tú, Brenda, deterioras mucho el cargo de diputado. Diputado porque diputada no aplicaba para su lenguaje patriarcal. Y le decía, ¿por qué? ¿Por qué, diputado? Y me dice, es que tú recibes a toda la gente. A toda la gente la recibes en tu oficina, tú vas a todos lados, tú te vas a las colonias. Según yo, esa es la tarea del representante popular. Estar cerca de la gente, estar en el territorio, estar con las personas, escuchar a la gente. Y eso de decir, cuando venga el diputado hay que hacerle comida, hay que traerle banda, hay que traerle esto, hay que traerle el otro. Creo que eso ya pasó a la historia. El diputado es el que tiene que irse a territorio. La diputada es la que tiene que entender que sus privilegios, porque tenemos muchos privilegios como diputados, como diputadas, no son los que tiene cualquier otra persona. Sí, no sufren lo que sufre una persona de arriba. No, por lo menos en tu periodo la libras. Los privilegios que tiene una diputada o un diputado en su periodo de representación son evidentes. O sea, y a lo que hemos visto aquí, no nomás en el periodo, en los que salen, sí, claro. Regularmente ya no regresan a la vida laboral, ya no se sabe ni a qué se dedica, pero tienen una estabilidad
Sí, que claro. nos permite seguir viviendo de esa manera. Justo esos son de los temas por los cuales estos espacios son más perseguidos en un contexto electoral, no en el tema del servicio a la gente. O sea, en realidad, la función principal de una diputada y un diputado es el tema de cuidar los ordenamientos jurídicos, o sea, las leyes. ¿Qué ley en base a la evolución social beneficia o perjudica a la sociedad? Porque también eso es algo que creo que con la gente no hemos sabido comunicar. La gente sabe que hay leyes, pero las leyes las hacemos los hombres, las mujeres. Nosotros arrastramos lápiz junto con asesores, con todo lo demás, pero me refiero a que el papel no es piedra, o sea, puedes quitar todo. Si algo está dañando a la población, lo puedes quitar. Y hay quienes ponen por encima de la justicia social un documento jurídico. A ver, la ley dice así. Pues sí, pero si la ley hace 30 años se pensaba que esto era lo mejor, ahora ya no lo es. Es un ordenamiento caduco que ya no está... Te hablo, por ejemplo, no sé, voy a hacer un comercial, pero en Uruapan se va a llevar a cabo el tema de las bodas colectivas el 14 de febrero y pues se va a casar en una plaza pública donde alguna vez se habló mal del tema de la homosexualidad. Pues hoy se van a casar en una plaza pública 2 hombres. Hoy se van a casar en una plaza pública 2 mujeres. Si hace 30 años hubiéramos revisado la ley, pues la ley decía que solo está permitido casarse un hombre con una mujer. ¿Es la primera vez que va a pasar aquí en Oaxaca? No, ya ha habido matrimonios igualitarios que se han efectuado. De manera colectiva ya se han hecho 2 ocasiones, pero en esta va a ser más, con mayor proporción. Ya ahorita van registradas cerca de 250 parejas que van a participar en este matrimonios, entre ellas algunos, son muy pocos todavía, de matrimonios igualitarios, porque bueno, en este contexto de la evolución, el tema del matrimonio te da un parámetro acerca de la seguridad jurídica. El tema del amor, el tema del acompañamiento en tu plan de vida de una persona, pues no tiene que ver solo con un tema de nos llevamos bien, sino hay que tener certeza de que jurídicamente estamos protegidos ambos. Es un contrato y la gente ahí también tendrá que valorar si su condición de amor, de estima, de sentimientos es suficiente para protegerse y resguardarse. Si no es suficiente, pues está el matrimonio, cásate y la ley es muy clara respecto a ese tema. Esto ya como tu perspectiva como diputada, ¿ya es tu tercer periodo? Es mi tercer periodo, la ley nos da esa oportunidad de reelección. Afortunadamente yo he tenido el acompañamiento de mi partido. El partido me ha generado las condiciones para tener el espacio de las candidaturas, pero en realidad quien me pone pues es la gente. Quien me pone, quien decide, quien define es la gente, son las personas, el territorio. Aquí viene un tema bien interesante que creo que mucha gente tiene la duda o no entendería, ¿no? ¿Por qué ser diputada, Brenda? O sea, ¿en qué momento te nace el deseo? Decías tú hace ratito, es que quienes están en la diputación por el tema económico y al final de cuentas es un trabajo, ¿no? Pero ¿qué fue lo que te movió a ti para ser diputada? Te voy a hacer un resumen. Yo salgo de la normal. En las normales, cuando egresas, yo egresé en el 2001. Existía la condición de plazas automáticas. Sales y tienes automáticamente tu plaza. Mucha gente dice, ¿por qué los maestros tienen plazas automáticas? En cualquier casi estado, en cualquier país, el eje rector, incluso de seguridad nacional, tiene que ver con la educación. Los maestros tienen que estar sumamente protegidos. Si tumbas el sistema educativo, tumbas un país. Por lo tanto, las plazas automáticas o las plazas estatales, federales, tienen que ser regidas y tienen que ser redireccionadas por la federación porque es de suma importancia para el país. Pero no hace ratito que hay leyes que ya son caducas, que ya no... Soletas. ¿No crees que hoy en día el tema de otorgarles plazas automáticas ha generado que ya se haya perdido realmente la vocación? Que ya yo puedo ver que hay gente que ya nada más busca estar en la normal para asegurar la plaza. Y vemos acciones radicales donde buscan que se les otorguen las plazas. Yo creo que la rectoría tiene que ser de la federación. Se tienen que buscar los mecanismos para justo poder encontrar a las personas idóneas para poder ser los maestros.
tiene que ser una selección muchísimo más afinada a las condiciones de la sociedad. Vamos a poner al frente a una persona, a un hombre o a una mujer, que le va a hablar a tu hijo de cualquier tema y va a tener a tu hijo 4 horas al frente de él escuchándolo. El Estado tiene que diseñar un mecanismo para seleccionar a esas personas. No solamente del tema físico, que ha habido una gran discusión, porque en diferentes escenarios uno de los requisitos era que los aspirantes a ser maestro no tuvieran obesidad. Y se generó una discusión fuerte, porque decían, bueno, la obesidad es un tema de una enfermedad, es el tema de una condición genética, y había quienes defendían el hecho de decir, puedo ser un buen maestro teniendo un tema de obesidad, y otros justificaban, no, porque un maestro tiene que ser el ejemplo, un maestro tiene que ser el ícono. Tu hijo va a tener al frente a una persona que es un referente de vida, un referente que le permite atender muchas otras condiciones. Por eso creo que no debe de cambiar la ley en seguir protegiendo a la estructura educativa, pero sí debe de haber un cambio en el mecanismo de selección. Ahí sí es donde tiene que haber más un tema donde no existan vicios en el procedimiento y en el desarrollo de los maestros. El tema relacionado con las características de los docentes, de los futuros docentes, no tiene que estar sumamente ligada a un contexto político. Sí tiene que sacudirse muchos temas. Por ejemplo, en la experiencia que yo tengo con los compañeros de la normal de Tiripetío, una discusión que se ha dado en diferentes escenarios es que se deja o no se deja ingresar a personas de otros estados. ¿Le permitimos o no le permitimos? En el nivel de la discusión de la Plataforma de Derechos Humanos dice que todos tienen derecho a estudiar en nuestro país siendo mexicanos. Por lo tanto, se nos caen algunos argumentos de por qué no es dejarlos ingresar. Hay mucha gente de Guerrero, hay mucha gente de Chiapas, hay mucha gente de otros estados que están en una pobreza extrema, que no tienen absolutamente ninguna otra oportunidad más que venirse a estudiar a la normal de Tiripetío. ¿Cuál es la discusión originaria o cuál es la discusión de punto de partida de la normal? Que el tema de mantener un internado no es un tema tampoco sencillo. Entonces, ¿cómo el gobierno ha intentado, otros gobiernos, no este gobierno, porque yo he visto en el gobernador actual, el maestro Alfredo, disposición para escuchar, no para ceder en todo, para escuchar y entender de quién es cada parte de la responsabilidad. He visto el tema de, por ejemplo, en el anterior gobierno, cómo los limitaban con el alimento. Les daban 15 pesos por alumno para comida, desayuno y cena. ¿Por qué los muchachos piden dinero en la carretera? No tienen ni siquiera para irse a sus casas a Guerrero, a Chiapas. No traen para el autobús. El gobierno no les da para el autobús. De esos boteos que se hacen, sale para pagarle. Vete a ver a tu familia en vacaciones, vete a hacer esto. Para eso es que requieren. Lo que yo insisto es que el error está en la comunicación. En que no comunicamos exactamente qué es lo que sucede. Y entonces otros aprovechan, los que quieren hacer roncha política, aprovechan y los acaparan. Entonces creo que eso es lo que hay que poner atención, que es un foco rojo grande, pero creo que la rectoría del Estado sobre la educación no se puede perder, porque vulneraríamos los derechos de fondos. ¿Por qué elegir ser diputada? ¿Por qué ¿Por qué ser este espacio? Estudio, salgo, me dicen, solamente hay plazas en Apatzingán. ¿Te quieres ir? Yo con un hijo chiquito, con un matrimonio recién comenzado, dije, pues ni modo, me gusta ser maestra, yo quiero buscar en las aulas mi aportación a la sociedad. Me voy a trabajar a Apatzingán, a una comunidad que se llama Chiquihuitillo, de la carretera, avanzas como 40 minutos y ahí está la comunidad. Terracería, una comunidad muy pequeñita con debilidades en los servicios básicos y dedicados al 100% al tema del limón, la papaya y todo esto. Empiezo a ver, primero llega un preescolar donde hay un solo salón, eran 2 grupos con un solo salón, los dividía una cortina, entonces imposible que trabajes con una cortina de por medio. No me pareció como la realidad, no me coincidía con lo que yo veía en el aula haciendo
estudiante de una normal. En la normal nos decían, el espacio educativo es importante, el material didáctico. Entonces, cuando yo llego a mi realidad, no hay material didáctico, no hay salones adecuados. Les he contado esta historia a mucha gente, pero cuando yo entraba al baño, yo estoy chiquita de tamaño, mido 1,60, pero cuando yo entraba al baño, la puerta no cerraba. Y entonces quedaba abierta como 15 centímetros porque las rodillas pegaban en la puerta del baño, no cerraban la puerta del baño, entonces teníamos que entrar al baño las maestras con la vista hacia la calle, porque el baño era el único que había. Entonces decía, no puedo estar así. Duré 15 días, el primer tiempo que llegué ahí. Entonces regresando le digo a mi papá, oye, no puedo estar así, no puedo estar aguantándome todo el horario para ir al sanitario y me voy a enfermar, va a pasar esto. Mi papá, siendo ingeniero, dice, te voy a ir a arreglar los baños, te voy a hacer que se hagan más grandes, con su dinero, por él, porque a su hija no la vieran en el baño ahí, a toda vista de toda la gente. Entonces, arreglamos los baños. Pero entonces yo decía, en Apatzingán, en particular en esa comunidad, el calor es impresionante. No teníamos un tejado para salir a educación física, no teníamos el tema de los sanitarios decentes para los niños. Sí, con toda una idea, sí, toda una idea completamente distinta. ¿Sí? Entonces, pues empiezo a hacer cuchillito de palo primero en donde yo creía que se tenía que hacer la observación, la supervisión escolar. Entonces, cada vez que me encontraba la supervisora, pues era una queja. Maestra, no tengo libros. Maestra, no tengo baños. Maestra, no tengo tejado. Maestra, la barra se está cayendo. Maestra, no hay drenaje. Bla, 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 bla. Y entonces yo veía que la supervisora siempre me escuchaba. Una muy buena maestra, pero no pasaba nada. Tengo la oportunidad de cambiarme de zona. Mi preocupación pues era mi hijo estaba chiquito, yo quería estarlo acompañando en su formación también de la educación primaria y decido cambiarme al año, me cambio a Uruapan, pero me voy a la comunidad de Santana Sirosto. De Apatzingán a Santana Sirosto es un mundo de diferencia. Para empezar, el clima, allá estaba a 35 grados y acá estaba a 9 grados, 10 grados. El tema era completamente distinto. Las características culturales completamente distintas. Y las carencias seguían siendo las mismas. Ahí fue donde el foquito se me prendió. Llego a una escuela. Para empezar, la escuela tenía 4 salones y eran 4 grupos. Ahí estábamos bien. No había dirección. Entonces, quien era la directora, pues tenía que pasársela en el patio. Me toca llegar a ser directora porque nadie quería. Yo dije, ¿por qué no quieres ser directora? Pues aquí ya tienen más tiempo. ¿No hay un proceso especial para ser directora? En ese momento no lo había. Era, porque no tienes un pago como directora. Te dejan de responsable de la escuela y tienes que atender un grupo. Entonces, nadie quería porque no te pagan un solo. Exacto. Entonces, llego a una escuela donde hay más población de niños, pero no hay maestro de educación física, no hay maestro de artísticas, no hay intendente, no hay velador, no existe nada de estas áreas. Y yo decía, bueno, pues debe ser porque es una comunidad. Debe ser así en las comunidades, en lo normal. En Europa está. Ajá, debe de estar muy bien. Entonces empiezo a platicar. Ese lugar físico donde está ese preescolar en Santana Sirosto, que es el único que hay, era la cárcel anteriormente. Yo veía cuartitos así a lo lejos en el terreno y llegué a preguntar, ¿eso qué es? ¿Bodega o qué? No, pues aquí era la cárcel. O sea, el lugar feo. Con temas culturales completamente distintos. En Apatzingán me tocaba ir a tocar a las puertas de las casas de los niños para decirle, señora, tiene que llevar a su hijo, no es opcional. Y su respuesta en Apatzingán era, ¿para qué va a la escuela si se va a ir a trabajar a Estados Unidos? Esa era la respuesta de las mamás. Y entonces era como o sea, no importa que se vaya a estudiar a Estados Unidos, tiene que tener su formación mínima y básica. Ya cuando tenga su formación mínima, pues mándela a donde usted quiera o si él quiere. Pasó que autobús va a tomar. Exacto. No, ¿dónde se va? Y en el caso de la meseta, en el caso de Santana Sirosto, culturalmente otra dinámica es ¿para qué lo mando a la escuela si se va a ir a trabajar al campo? ¿Para qué lo mando a la escuela si ahí no le enseñan purépecha? Nosotros no sabíamos hablar purépecha. Y todos los niños, la gran mayoría, tenía papás hablantes de purépecha. A nosotros, cuando te mandan a ser maestro,
no te mandan de acuerdo a tus características. Es más, jamás tuvimos una sola clase relacionada con el purépecha, pero sí te mandan a cubrir. No hay un maestro especial que sirva como traductor. Entonces la comunicación es limitada con los papás hablantes de purépecha y maestros que no sepamos hablar. Era complicado. Me encuentro en estos dos escenarios y tengo la oportunidad de conocer el proyecto Sendy, el proyecto que conocí en Monterrey. Cuando yo llegué a Sendy en Monterrey... En Monterrey ya se llamaba Sendy como tal. Sí, ellos tienen casi 35 años funcionando. Nosotros este año cumplimos 18 años. Y el Sendy de Monterrey también es un proyecto Del nace partido. del PT. Sí, del Partido del Trabajo. El dirigente del Partido del Trabajo, el profe Beto, y su esposa, la maestra, la doctora Lupita, ambos doctores, ambos están doctorados en el tema de primera infancia, de educación inicial. Ambos están doctorados en el tema de neurociencias y tienen claridad de lo que representa el tema educativo para un país. Ahí yo creo que en el tema del Sendy es un tema importante porque particularmente yo pienso y considero que hay gente que no sabe o que no tenemos la conciencia de a quién pertenece el Sendy. Es financiado por el gobierno, es financiado por el partido. ¿De dónde se mantiene el Sendy? Los Sendis es un proyecto que tiene claves de trabajo, claves de centro de trabajo del Estado y de la Federación. Las claves le pertenecen al gobierno, pero la rectoría del modelo educativo es orientado por el Partido del Trabajo. ¿Por qué existen esas posibilidades? Porque hay variables en las estructuras educativas que permiten hacerlo. En las leyes está. En el caso del proyecto Sendy, el recurso con el que funcionan viene directamente de una gestión que se hace en el Senado de la República con el apoyo del Congreso de la Unión. O sea, el presupuesto está por fuera del que ejerce la SEP. Sí, así es. Y ese recurso se gestiona por senadores y por diputados, argumentando los motivos por qué es necesario, y ese recurso le llega directamente a los estados. Tenemos 15 estados donde hay Sendy. ¿Cuál es el objetivo? Que se instale como un modelo único para todo el país. Eso es lo que pretendemos. Pretendemos que el modelo sea el único que exista en el país, porque es un modelo integral que si ahorita nos queda espacio, con gusto platico. Me llevo al proyecto Sendy y digo... Sí, porque ya se me vino a la mente otra pregunta. Ajá, tú, dale, allá, venlas escribiendo. Cuando conozco el proyecto Sendy en Monterrey, no, pues me sentía como en el paraíso. Yo dije, de aquí soy. ¿Aún no pertenecías al PT? No sabía ni quién era el PT, nada. No, mis papás nunca han participado en aspectos políticos. Mi mamá se ha dedicado 100% a su profesión. Donde quiera que me encuentro, alumnos de mi mamá hablan maravillas de ella, no por ser mi mamá, pero sus alumnos hablan muy bien de ella, la quieren mucho. Ya le digo que es parte del inventario de la escuela porque sigue en la misma escuela en donde inició. Llegó a San Pedro, a la comunidad de San Pedro, desde su primer día y sigue ahí. No se ha movido y además trabaja en el turno de la mañana y el turno de la tarde. O sea, quien la conoce, ahí todo el mundo. Y mi papá es otro pilar de mi estructura de vida. Mi papá fue una persona que tuvo complicaciones desde muy chico por este contexto del machismo, del patriarcado. Su papá nunca vio por ellos. Mi abuela fue la que se aventó ahí toda la ruta de empoderar a sus hijos. Mi papá entró a la primaria a estudiar cuando tenía 11 años. Mi papá a los 11 años entró a primero de primaria. Cuando los niños tenían 6 años, él ya tenía 11. Y no le dio pena empezar, o sea, dijo, yo tengo que estudiar. Nos contaba mi abuela, que un padrino fue el que le dijo, este niño tiene un potencial, no lo puedes desperdiciar. ¿Pero por qué no iba a la escuela? Porque tenía que trabajar para poder ayudar en el contexto económico de la familia. Y uno dice, bueno, un niño de 6 años trabajando, a niños trabajando a los 6 años, Y se mete a la primaria a los 11 años, termina la secundaria, se mete a la secundaria a la escuela Benito Juárez, aquí a la nocturna, cuando había estas condiciones de que fuera por la noche. Que todavía se podía ir. Sí, y después se mete a las prepas, a la EPCA,
también cuando era nocturna, cuando había posibilidades de eso, y empieza a estudiar en Morelia, en la Universidad Michoacana. Estudia su carrera y lo logró hacer, su carrera, logró cursar porque estaba mi mamá. O sea, porque mi mamá era la que podía sostener pues el tema económico. Ya casados. Ya casados, sí, porque mi papá era mi papá 2 años más grande que mi mamá, pero mi mamá ya avanzada en el grado educativo, mucho más avanzada Y tu que papá mi con la papá. diferencia de haber empezado Exacto. Y con temas pues sumamente complejos en lo que es en la mayoría de las familias. O sea, en la mayoría de las familias hay pláticas o hay situaciones, experiencias similares, ¿eh? El que no estudiaba el hijo grande por sostener al hijo más pequeño, ese tipo de circunstancias se daban. Recuerdo que no se pudo titular porque era un tema de costo, era un tema de la tesis, el examen, todo lo que generaba los gastos. Y mi papá se tituló cuando tenía 43 años de edad. Ya terminó su carrera y dejó pasar un tiempo, se puso a trabajar. Ya ejercía como tú. Sí, ejerciendo y todo, y eso es lo que le permitió el generar las condiciones y después titularse. Para mí eso era un ejemplo. Yo incluso les digo mucho a mis hermanos que nunca es tarde para comenzar a darle seguimiento a nuestra formación profesional, que no hay, nada está marcado, o sea, nada te dice, a esta edad te tienes que casar o ya estás mal, a esta edad tienes que tener hijos o estás mal. Creo que eso es algo que se nos inculcó por la misma cultura, por las mismas relaciones sociales, pero no hay. Sí, pero no hay parámetros, o sea, no está escrito en ningún lado, tú estudia cuando quieras. Y eso creo que te da la estructura de una persona fuerte. Y también es una persona pues, que le vale gorro, porque le decían, cuando mi papá regresó a la universidad para titularse, tuvo que hacer un año completo de la universidad. Y sus compañeros, que eran muchísimo más jóvenes, como 15 años menos, 18 años menos, pues le decían abuelo. Y todos le decían abuelo. Pero yo lo veía al fin de semana y le preguntaba, ¿qué estás haciendo en el... donde se le llama respiradora, donde hacen los planos, porque era todo planos a mano? Había los programas de ahora de AutoCAD y todo eso que ya los hacen así con botones. Le decía, ¿qué estás haciendo? Es que le estoy acabando la tarea que no puede. Les hacía terminar la tarea a los que iban pues en su mismo salón, pero con mucho menos edad. Claro que ya te está trabajando y ya te daba más expertise que los que estaban trabajando. Él se convertía en el maestro de los que era un no asesor. hacían nada. Sí. Y esas situaciones son ejemplo para uno. ¿Por qué decido entrar a esto? Cuando yo conozco el proyecto Sendy y con mi experiencia de ser mamá muy joven, de tener un matrimonio que impulsar muy joven, de tener la experiencia de haber trabajado en varios lugares de comunidades, yo decía, es que yo no voy a hacer nada como maestra. Si me quedo como maestra aquí, no voy a poder cambiar nada. Necesitamos cambiar de tajo, de fondo, necesitamos arrancarle al sistema las pinches venas que trae ahí no sé si se puede decir, ahí le ponen un pi. No, ya acabo. Y que le arranquemos entonces esas venas que traen muy arraigadas, construyamos algo nuevo. Entonces empecé a preguntar cómo le hacemos para poder cambiar eso. Y entonces fue cuando conozco a mi dirigente, al licenciado Reginaldo Sandoval Flores. Era diputado, venía de Zacatecas, se estaba generando las condiciones, y cuando yo a él lo escuché hablar de nutrición, me llamó mucho la atención, porque yo decía, ¿cómo un diputado está hablando de que lo más importante de la primera infancia es la nutrición? Pero el perfil de él es docente, ¿no? No, él es economista. Yo, Reginaldo es economista. Cuando lo escuché hablar de nutrición, como que me despertó así una espinita de ¿por qué un político está hablando de nutrición? ¿Por qué le presta atención a ese tema? ¿Por qué no está hablando de dinero, de presupuesto, de lo que comúnmente los diputados hablan? De lugares, de campañas, de votos. ¿Por qué no habla de eso y habla de nutrición? Me llamó mucho la atención, nos presentaron, nos conocimos, tuvimos una reunión y me dice, maestra, ¿quieres irte a Monterrey a capacitar para el proyecto Sendy? Dije, sí me voy. Entonces, en mi contexto de familia y en esta evolución de la vida, era un 2003, 2004, era el tema de la comunicación con mi esposo en ese momento.
me voy a ir a Monterrey en unos meses a capacitarme, vas a tener que quedar con el niño. O sea, la comunicación de incluso en el sentido de necesito pedir permiso, porque entonces voy a dejar unas responsabilidades aquí para ir a cubrir. No había Sendis en ese... No había Sendis, no había nada en Michoacán, nada. Igual estoy equivocado. En Rillitos había un Sendi. Ese es el Sendi de la Secretaría de Educación Pública. Pero ese sí tiene más tiempo. El modelo educativo de Sendi existe desde hace muchos más años que los Sendis del Partido del Trabajo. Ahorita actualmente ya no se llaman Sendis, los de la Secretaría se llaman CAI. Ya les cambiaron el nombre, ahorita te platico en una línea eso. Me voy a capacitar a Monterrey y al regreso yo vengo mucho más convencida. Voy a Monterrey y veo escuelas de primer mundo, o sea, escuelas impresionantes. Escuelas donde hay un médico, un nutriólogo, un psicólogo, un trabajador social, 3 maestras por grupo, alberca semiolímpica, gimnasio neuromotor, cámaras GESEL, profesionistas. En las escuelas. En las escuelas. Y veo edificios que dices tú, no, pues en este edificio ni me van a dejar entrar, o sea, debe ser carísimo. Y lo mejor, en zonas sumamente populares. El PT crece desde la estructura de Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, una asociación dedicada al tema de la vivienda. Creaban colonias por paracaidazos, por llegar al territorio, porque en el PT sostenemos que a todos nos toca un pedacito de tierra. Y sobre y eso es lo que ya tampoco no nos gusta. El tema es que los Sendis estaban ubicados en zonas populares completamente, y el hecho de ver un equipo profesional dedicado a esas familias, porque el proyecto tiene una característica que es para hijos de madres trabajadoras de bajos recursos. Ese es el primer requisito para poder ingresar a Sendi. Cuando yo veo eso allá, veo papás comprometidos, no importa que sea obligadamente, pero comprometidos. Es decir, yo en Apatzingán intenté hacer una reunión de padres y madres y nunca tuve éxito. Nunca fue un papá a una clase de las que yo quería como muestra. En Santana Cirosto nunca tuve un papá sentado en la reunión de padres de familia. Siempre tuve mamás al frente. Y en los Sendi, una característica que tiene es que distribuye la responsabilidad de sus hijos entre la mamá y entre el papá. Si el papá no existe por cualquier otra circunstancia, no están casados, viven en unión libre y él vive lejos, vive en otro lugar, se reconsideran algunas circunstancias. Es desde los estatutos, pues, del propio... Es el reglamento. Cuando tú entras, sabes a lo que es. Sí. Papá, ¿estás de acuerdo en que tú tienes que venir a 5 reuniones mensuales y la mamá tiene que venir 5 reuniones mensuales? Sí, estoy de acuerdo. Firman de que aceptan. Cuando la mamá cumple las primeras 5 reuniones, en la 6ª ya no puede ir la mamá. Tiene que ir forzosamente el papá. Y eso es algo que yo me lo traje muy grabado porque justo yo veía esa situación en las comunidades donde yo había tenido experiencia. Los papás no se acercan al tema educativo. La responsabilidad afectiva a la que remite el tema educativo, como las acciones involucradas con el contexto de una casa, de un hogar, le quedan al cargo de las mujeres. Ya hasta la fecha se siguen relegando. Esa situación fueron las que me hicieron pensar que tenía que ir más allá a estar en un grupo. Me encanta dar clases, me hacen mucha burla porque siendo diputada busco la manera en la que hay actividades para niños y actividades donde yo entre en contacto. Pero ya llevas más años de diputada que en lo que ejerciste. No, mucho más. Y el tema es que cuando llego a Sendi, en el 2004 regreso de la capacitación, en el 2005 abrimos el primer Sendi y estamos por cumplir ya los 18 años de Sendi. Yo salgo de Sendi cuando me incorporo a la dinámica del Congreso, que estamos hablando del 2016-2017, acompañé al proyecto Sendi por 12 años de manera directa. Yo iba a empezar como maestra. Cuando nos enfrentamos al tema de las aperturas del Sendi, aquí el primero en Uruapan, el licenciado Reginaldo, como dirigente, nos dice, bueno, pues va a tener que tomar una decisión fuerte, y la decisión es que tiene que dejar su plaza. Usted no puede estar trabajando para un proyecto del Partido del Trabajo y no puede recibir el tema de una plaza. Como yo iba a ser maestra, yo buscaba mis condiciones poderlas ajustar.
El licenciado Reginaldo fue muy claro con nosotros. En un principio éramos 10 maestras las que nos fuimos a capacitar y fue muy claro con nosotros. Este es un modelo que se quiere implementar en Michoacán para que a futuro se convierta en el modelo educativo a seguir. No sabemos si va a haber recurso, no sabemos si va a haber salario y no sabemos a lo que nos vamos a ir enfrentando. Entonces, pues era una decisión difícil de tener una comodidad institucional como lo es tener una plaza, a pasar a un proyecto pues muy impresionante en el contexto, pero una incertidumbre laboral. De las 10 maestras quedamos 3 cuando se tenía que tomar esa decisión. Yo decido dejar mi plaza, pedir permiso económico sin goce de sueldo y atenderlo. A mi papá le dije después de 6 meses que había hecho eso porque no le pareció mucho la idea. O sí fue una... Te fue a arreglar los baños. Te fui a arreglar los baños para que te vengas acá a abandonar esto. Y sí fue un tema complejo porque pues todo el mundo en mi familia me decía, ¿pero por qué hiciste eso? Y yo lo hice porque sabía que iba a tener un éxito a futuro, pero que además iba a ser el escalón para algo que tuviera efecto en la sociedad. Me imagino que ya vislumbrabas más o menos el caminito para dónde darle, ¿no? Si era un proyecto de un partido político. Fíjate que sí, pero yo sigo siendo y estoy enamorada del proyecto Sandy. Yo cuando se da la apertura, voy a empezar como maestra, se empieza a generar la estructura de una directora, una jefa de área y luego las maestras. Mi idea era ser maestra, estar frente al grupo y aprovechar esa posibilidad que te decía hace unos minutos acerca de que somos el referente de los niños. Mi ejemplo es el ejemplo que estoy generando. Eso es lo que mi intención principal. Cuando va ya muy cerca el tiempo que vamos a comenzar, la jefa de área dice, yo no puedo quedarme en estas circunstancias y en estas debilidades laborales. Entonces me dice el licenciado Reginaldo, pues usted va a ser la jefa de área, se sabe todo. Cuando vamos a empezar en la jefatura, se trata de diseñar todos los proyectos, porque había que escribir todo. Teníamos que generar lo que estaba haciendo Monterrey, pero aterrizarlo al territorio de Michoacán. 3 oportunidades laborales, nada más en una fuiste maestra. Sí. Llegaste, si eres directora y acá fuiste secretaria. Sí. Y todos esos escenarios distintos me permitieron tener una visión amplia. Yo sí fui muy matadita siempre en la escuela. No fui nada. Nadie me conoce en el terreno fiestero. Nunca se me dio esa etapa en mi vida de ser fiestera, de andar ahí en otras cosas. Yo fui de las mataditas, fui mis primeros lugares en todo. Fui primer lugar. La niña de los plumones. Sí, justo era la niña de los plumones y ahora la de los post-it ahí. Pero pues fui primeros lugares en la ETI 30, fui primeros lugares en el CETIS, fui el segundo lugar de mi generación en la normal. Fui muy matadita porque me gusta el tema de apelarme ahí, de poder documentarme sobre varias circunstancias. Cuando ya comenzamos, pues empieza el proyecto CENDI y se empieza a generar condiciones. La capacidad que tuvo Reginaldo de gestión de recursos nos permitió abrir más CENDIs. Llegamos a un tope en 5 años de 12 CENDIs en el estado. Entonces, cuando llegamos a esa cantidad, ya se requería mayor precisión y es cuando me nombran supervisora de los CENDIs en todo el estado. Entonces, me tocaba coordinar los 12 en los 10 municipios, a los 9 municipios. Estoy hablando del 2012, más o menos, 2012. Y ya viene lo bueno. Y entonces ahí es cuando empiezo a estructurar pues equipos en todo el estado. Pero entonces es cuando ahora doy el brinco al tema político de empezar a entender cómo funcionan los presupuestos. Y entonces del 2005 que inició el funcionamiento en 2012, año con año era discutir el tema del presupuesto sobre la realidad, es decir, ya no van a pagar este mes, ya llevamos 1 año y no hay salario. Todo eso se discutía entre el personal, pero hasta el 2012 es cuando empiezo a entender la dinámica de cómo funcionan los presupuestos. Entonces, el licenciado nos explicaba, hay una discusión en el Senado, una discusión en el Congreso, el dinero se reserva para el proyecto educativo, baja a la Secretaría de Finanzas en el Estado, la Secretaría de Finanzas lo manda a la Secretaría de Educación y baja al proyecto educativo. Del Congreso, del presupuesto de Finanzas Federación a Finanzas del Estado, empezaba la famosa licuadora.
todo el dinero. Todo el dinero se mete a una bolsa y el que alcanzó, alcanzó. Si venía etiquetado para el proyecto Sendy 30 millones de pesos a la licuadora y entonces te voy dando de a 2, de a 3, de a 2, de a 3 y al final del año, pues ¿qué crees? Ya no alcanzó porque lo ocupamos para otra cosa. ¿Pero en qué? No sabíamos. Y esa era una crítica que nosotros le hacíamos a los gobiernos por la famosa licuadora. Se tiene que respetar el dinero y el recurso porque tú no puedes decirle, oye, no te puedo operar este año porque sabes que ya se me acabó el dinero para las herramientas que se requieren. No existía porque los mecanismos de fiscalización no existían como existen ahora. Entonces, eso es lo que me empezó a generar una incertidumbre de acuerdo al futuro inmediato del proyecto Sendy. Y es cuando empiezo a decir, quedándome en el proyecto Sendy, no voy a poder hacer una participación. Y ahí es donde decido empezar a la par de la construcción del proyecto Sendy, mi carrera política. El hecho de prepararme, de conocer, de indagar. Mi primera experiencia fue en el 2012 siendo candidata a la Diputación Federal. Cero experiencia, cero formación, cero dinero, porque ese es la otra pata, pues, de la discusión que tienes que atender cuando inicias en estos contextos. Algo que en mi partido hemos intentado atender es que no solo el que tiene capacidad económica puede ser un buen funcionario, sino cómo estructuramos condiciones para que una persona con capacidad de impacto en la sociedad pueda tener las condiciones para ser candidato. ¿Y cómo logras la candidatura? Logro la candidatura por un acuerdo que se hace a nivel federal con el PRD. El PRD con el PT iban en esta alianza. En ese momento, en la coyuntura que existía electoral, había posibilidades de que los logotipos fueran en una misma imagen. Íbamos juntos, PRD con PT. Y aquí es donde empiezo mi participación. Me encuentro con un partido muy fuerte, que era el PRD en ese momento, con liderazgos con muchísima experiencia. Entonces me veían así como que una mujer. Nunca hemos tenido una mujer de diputada federal y el PT. O sea, hace una maestra de preescolar intentando tomar una posición que por años nos ha tocado a nosotros construir. Fue una molestia fuerte, yo así lo sentí de los liderazgos. Muchos me ayudaron también, muchos fueron muy sensibles. Entre los compañeros había manifestaciones, unas a lo mejor no tan sinceras, otras yo creo que sí, por supuesto que sentí el rechazo, primero por ser mujer y luego por ser maestra. Es que le estabas quitando el lugar también a un compañero, ¿no? Exacto. Entonces, en este sentido, en esta experiencia, pues me encuentro con un territorio sumamente complejo de abarcar. Tú ibas a las colonias y lo que recibías era puro reclamo. Y reclamo. Y ya le ayudé. De hecho, yo creo que sí. Y ya le ayudé a uno y jamás regresó. Y ya le ayudé a otro y jamás regresó. La gente decía mucho eso. No regresan más que a volver a pedir el voto. ¿Participas para diputada local? Después de esta oportunidad que me dieron en el 2012, participo en el 2015-16. En 2012 fuiste por diputada local. Federal. Y ahí es cuando empieza así un poquito el tema de género, el tema de paridad, un poquito, todavía no estaba en la ley. Y es donde empieza a aperturarse espacios para las mujeres. ¿Cómo fue en el 2012? Al PRD le fue muy bien, yo pierdo por 1,200 votos más o menos, que es muy poco para los 36,000 que se sacaron. Y pues me encuentro con esta primera experiencia que me permite decir, en mi próxima participación, sé exactamente a lo que voy. Me da la oportunidad de ser candidata a la diputación local con un escenario de gestión a nivel federal. No es un tema que lo arregles pues aquí, o sea, no vas a un café y yo quiero ser la candidata. No, es un tema que las estructuras de partidos sí funcionan, o sea, no es algo nuevo tampoco. Pero ¿cómo se logra una candidatura? Entonces, para la gente de a pie, platícanos, ¿qué tiene que hacer alguien para ser candidato? Pues yo creo que a mí el factor que me ayudó mucho es que yo me decidí al tema de cantarme por un modelo educativo, en particular de un partido del Partido del Trabajo. No hay ningún otro partido que tenga un modelo educativo, ¿eh? El PAN lo intentó hacer con las guarderías, que fue un fracaso y fue todo un caos.
En el caso de nosotros, creo que mi acompañamiento y el tema de la lealtad hacia el proyecto, hacia el modelo educativo, fue el que me abrió las puertas para el tema de voltear a ver a mi persona. Además tenía el dirigente estatal como coordinador de los CENDIs. Yo era la supervisora estatal, pero era el coordinador y coordinaba la ¿El dirigente del partido? Sí, El coordinador. era el coordinador del proyecto CENDI. Luego él se convierte pues en el dirigente nacional en esta coordinación. En el PT no tenemos presidentes de partido. En el PT tenemos una estructura de comisiones y hay una comisión coordinadora. En el caso del país, de México, la comisión está formada por 9 personas. Ahorita tienen que ser 4 mujeres y 5 hombres, que es como está conformada. El licenciado Reginaldo es parte de esa comisión coordinadora. Entonces, el conocer mi trabajo, el conocer la dinámica, el conocer qué fue lo que estuve puntualizando, fue lo que me ayudó a poder posicionarme a nivel nacional en lo que estaba haciendo. Se llega a 2015 y vuelves a participar. Vuelvo a participar ahora como candidata a la diputación local con un escenario de acompañamiento con el PRD. En ese entonces no existían los compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional, no existían, y empezamos el proyecto con el PRD. Y aquí es donde pues nos encontramos con otras dinámicas, otras consideraciones. Es ahí donde circula la famosa foto contigo con Silvano. Esa merita, esa. Muchas vueltas en Facebook, Ajá. en redes sociales. Por supuesto que íbamos en la campaña, le hicimos campaña a él, lo hicimos gobernador, confiamos en su proyecto, confiamos en su modelo, que sobre la práctica fuera otra. Yo creo que la diputada que más observaciones le hacía a Silvano era yo, porque justo eso no coincidía lo que habíamos dicho en la calle con lo que estaba pasando en la realidad, con el tema del diseño de las políticas públicas. Por eso mi atrevimiento a hacer las observaciones, pero desde tribuna. Porque yo insisto que si un diputado o una diputada tiene una tribuna, es ahí donde tiene que hablar. No tiene que hablar en el contexto de los pasillos, en el contexto de redes sociales, en este caso. En aquel entonces las redes circulaban menos que ahora. Y ese espacio perdemos por muy poquitito. No se gana porque todavía existía esa estructura dura del PRI. Y entonces gana la licenciada Quintana. Para la gente que no, para los que no entendemos, ¿cómo nos explicas que en el papel pierdes, pero llegas a ser diputada? Porque hay gente que dice, oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué si yo no voté por ella? ¿Por qué si es diputada? Porque luego damos por sentados, o la gente de política da por sentada que la gente, que todo mundo conoce las formas y Claro. en que se maneja, y no es así. No, e incluso hasta los que están de lleno, como que no todavía me echan las culpas de cosas. Bueno, yo estaba registrada por las 2 vías que existen. Existen 2 vías para ser diputados. Una, representación popular, el tema relacionada con la votación, que la gente vote por ti, te elija. Y la otra, en la distribución proporcional que se hace, las plurinominales. Yo estaba en las 2 listas. Esa posibilidad de estar en la plurinominal es la que me da mi partido, la que me da las condiciones de poder tener un trabajo organizado con mi partido y que a la vez me permita generar condiciones de esfuerzo y de trabajo con las Ibas un tanto pues más a la segura. pues era un tema de más bien que le tenía que echar más ganas en la campaña. Porque también mi orgullito y mi ego era ese, el hecho de ganar, de demostrarle a la gente que había capacidad. ¿Por cuántos pierdes? ¿Por cuántos votos? Perdimos por muy poquitos votos, más o menos algo similar que en la federal. Obviamente se requieren menos votos en la local que en la federal, pero perdemos por muy poquito. Yo estaba registrada en las 2 vías, pierdo en la vía de la representación que la gente decide con su voto, con la boleta en la calle, pero gano con la suma de votos del PT en el estado. Ahí es donde está la duda de muchos compañeros de quien en ese momento nos acompañaba, que era el PRD. Yo no gano por los votos del PRD. Cuando entras en la lista pluri, solo cuentan los votos del PT. Porque surgió una polémica muy grande en esas fechas. Sí, incluso recuerdo que cuando ya llegué a una semana para tomar protesta en la legislatura 73, me dice el PRD, quien era el presidente en ese entonces, regístrate. Creo que era el compañero Martín Ávila. Llego y me dice, regístrate.
en la fracción del PRD y le dije, no, yo no soy diputada del PRD, soy diputada por el PT. No, ¿tú ganaste? Sí, claro que gané, pero soy en la lista plurinominal gané, donde solo se cuentan los votos del PT. Yo soy emanada del Que PT. también es una práctica que se ha dado muchísimo Sí, claro, sí. Yo no he estado en ningún otro partido, nunca he estado en ningún otro escenario, nunca he acompañado. Por supuesto que me llevo muy bien con muchos compañeros revolucionarios del PRD, me llevo muy bien con compañeros priistas que en la lucha, en la base, en el contexto social tienen claridad de lo que se ocupa. Con los que no me llevo muy bien son con los del PAN, porque como que no hay muchas coincidencias, como que ahí sí las agendas están muy disparadas en opiniones, pero Son conservadores, ¿ves? sí, completamente en algunos temas. El asunto de querer poner líneas en la sociedad se les da mucho a ellos. En mi caso, tengo muchos compañeros que me han ayudado desde las bases en el PRD, en el mismo PRI, pero pues en este contexto yo ya me convertí en diputada del PT por los votos del PT. Se hace una bolsa de votos PRD y PT para que yo pudiera ganar por mayoría relativa, que es la lista la de mayoría relativa es donde la gente lleva su voto a la urna. Se juntan los dos votos. Como no gané con esos dos votos, se nombra a quien tenga más votos, que en este caso fue la licenciada Quintana. Y en la lista de pluri, al partido le tocaba una diputación por la cantidad de votos que alcanzó a juntar todo el estado. No solo los de Uruapan, se cuentan todos los votos del PT. Concepto donde se busca la representatividad de manera igual. Exacto. Los partidos que no tienen muchos, que tengan representatividad. Exacto. Es por ese principio por el cual llegas tú. Y porque si hacemos un análisis de por qué existen las plurinominales, le da un equilibrio al contexto de la discusión, porque si no serían los mismos discutiendo los mismos temas junto con el gobierno y entonces no habría capacidad de generar las opiniones respecto a cualquiera de los temas. Por eso soy diputada del PT en la legislatura número 73 y eso es lo que permite también el que podamos pues empezar con una dinámica de mucho más acercamiento al territorio, al contexto local. Se hace una modificación a la ley y existe el tema de reelegirte, algo que ha sido un contexto, pues en algunos observado, otros criticado, otros en el contexto del mejoramiento de las posiciones. En la experiencia que yo tengo, con esta es mi tercera legislatura, la ley te permite reelegirte hasta 4 veces en el mismo cargo. ¿Es ese aviso o es comentario? Las dos. Y eso nos lleva a un territorio donde estamos sobre la ley, para empezar. No es ilegal el tema de que te reelijas, pero sobre mi experiencia, yo sí creo que 3 años no son suficientes y también el contexto municipal. No veo que sea un asunto. La ley le permite a los presidentes municipales reelegirse 3 veces. Y esto es lo que hace que también... Ahí tengo una duda respecto a esa última reforma, si tiene las mismas condiciones. Pero es muy poco el tiempo para los problemas históricos que tenemos en los municipios y el abandono que ha existido. Urge en este país que pensemos distinto en la política y le apostemos al tema de agilizar. Justo ayer el gobernador presentó una iniciativa respecto a reformar el Código Penal para que se visibilice más el delito de extorsión. Cobro de piso, extorsiones por celular, por WhatsApp, todo esto. Cuando terminó la presentación me acerco con el gobernador y lo primero que le digo es, gobernador, tu iniciativa pues va a durar ahí meses. Y me dice, ¿por qué? En el Congreso los trabajos son sumamente lentos, pero no es que sean lentos porque así queramos, son lentos porque tenemos que revisar, para una modificación al Código Penal, tenemos que revisar cerca de por lo menos 17 documentos jurídicos con antelación para saber si es o no es posible esa reforma. Nosotros escuchamos y mencionamos mucho el tema del trabajo legislativo, las agendas legislativas, pero ¿qué es lo que hace un diputado? O sea, porque habemos muchos que no sabemos qué es lo que hace un diputado y tenemos pues la duda qué hace, qué no hace, cuál es tu día a día cuando eres diputada, cuáles son tus funciones, tus atribuciones como tengo. La principal de las atribuciones que tiene un legislador, una persona que se dedique al contexto legislativo, la primerita es la modificación a las leyes.
modificación, leyes nuevas, derogación de leyes, algún equiparamiento a leyes internacionales, equipararlas. Ese es el principal de las atribuciones. Por eso nos pagan muy bien la dieta. Que también eso no es un secreto. El tema es de... bien remunerado ser diputado. Ganamos poquito menos que el presidente de la República, pero por eso también están tentados. Qué bueno que no se bajó más el sueldo, imagínate si se lo baja. Sí, y creo que ese es un tema donde sí tenemos que desquitar el salario. Hay que desquitarlo, o sea, no te pagan 2, 3 pesos. Hay diputados que no van a las sesiones. No, hombre, hay diputados que... Sí, hay muchos, ahí se puede pedir hasta por transparencia quién falta. Hay diputados que pasan lista y se van. O sea, todo eso hay que verlo como sociedad. Hay que estar al cuidado de qué sucede con mi representante popular. Si lo puse ahí es para que cumpla. Por eso es muy importante el tema que repite mucho Andrés Manuel en las mañaneras. Tenemos que politizar al pueblo, es decir, que se entere justo de la pregunta que me estás haciendo. ¿Para qué jodidos queremos 40 legisladores en Michoacán? ¿Cómo se distribuyen las tareas? Se distribuyen por comisiones. Tenemos comisiones que nos distribuyen a cada quien. Hay comisiones que son muy peleadas, como por ejemplo la del presupuesto. Esa es el arrebate. Porque esa, pues ahí se decide para dónde se va el dinero en el Estado. Y esas son cosas que la gente, los ciudadanos deben de entender. El gobernador presenta un proyecto para distribución del presupuesto, pero al final quien lo vota es el legislador. Este es el primer año, bueno, el que acaba de concluir el 2022, es el primero de mi experiencia de 5 años, de 5 años aprobando presupuestos, que se aprueba por unanimidad y que se aprueba antes del 24 de diciembre. Siempre hemos terminado el 30 al 31 de diciembre, en las madrugadas, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, y en esta ocasión terminamos como a las 4 de la mañana, pero por unanimidad, sin discusiones de fondo, y todos bien contentos para irnos a pasar una Navidad con su familia. Ya, sí, pues pareciera ser algo que no se ve, pero en realidad en esos días sí no está uno en casa. Pero a veces pareciera que las agendas o que los periodos ordinarios y extraordinarios los ponen como para que la gente diga, ay, cada uno sí trabaja. Sí, tendrían que estar en fiesta, están acá. En épocas, en fechas que dices, todo el mundo no está trabajando y sí van a trabajar ellos. Ese tema es por el asunto de los años, o sea, el tema de que concluye el año del 31 y empieza un nuevo año con un nuevo presupuesto y todo. Eso tiene que ver con leyes federales, no nada más con el contexto local. Pero son de las cosas que los ciudadanos sí tienen que estar muy al tanto. Hay que verificar en qué comisiones está tu diputado. Por ejemplo, yo represento ahora en esta legislatura, tengo la presidencia de pueblos indígenas y afromexicanos y soy integrante de la Comisión de Salud e integro la de Puntos Constitucionales. Esa comisión mucha gente no la entiende, la de Puntos Constitucionales tiene que ver con las modificaciones a la Constitución del Estado. Por esta comisión se le dice al lugar. Cuando una iniciativa que presenta un diputado para modificar la Constitución tiene que pasar por esta comisión. Son el filtro para ver cuáles llegan a pleno y las que se van a discutir. Exacto. Cuando tenga que ver con la Constitución tienen que pasar por esto. Y a mí esa comisión se me hace de muchísima responsabilidad, porque moverle una coma a la Constitución es mover el contexto de todos los ciudadanos. De los 4 millones de michoacanos que viven en Michoacán, se les va a aplicar esa ley. Entonces, si no tenemos cuidado en lo que se está aprobando, sí es un contexto complejo. Por eso le decía al gobernador, oye, tu ley va a durar ahí mesecitos, porque la Comisión de Justicia tiene acumulados muchísimos temas. Aunque quisiéramos ver un tema por semana, es imposible, no se puede. La Comisión de Justicia atiende a casi es tocante de todos los temas de lo que pasa a un ciudadano. Una extorsión, una desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el tema relacionado con todo lo que tiene que ver con el Código Penal, los feminicidios, infanticidio, el tema de homicidios dolosos, todas las modificaciones federales que vienen del Código Penal también, y que ha sido un trabajo que no se ha logrado en el contexto federal. Por eso le decía al gobernador, pues ya llegó tu iniciativa, pero va a durar unos mesecitos, porque sí se carga el trabajo en algunas comisiones más que en otras. Por ejemplo, en justicia hay cerca de 60 temas a discutirse. Es imposible sacarlos. Yo en la Comisión de Pueblos Indígenas tengo
17 temas a discutir. El problema en esta comisión es que la Suprema Corte dictaminó que no se puede hacer una modificación que tenga que ver con los pueblos indígenas si no pasa por una consulta. Entonces yo no puedo dictaminar ningún tema si no hay una consulta previa. Necesito generar las condiciones para que exista un apartado especial en el Congreso donde haga la consulta antes de que lleguen los temas al Pleno. Diputado, ¿tú quieres modificar el tema relacionado con la educación indígena? Primero mandemos a las comunidades y luego ya subimos la información al Pleno. Porque entonces lo que vamos a hacer es un cuello de botella, porque yo veo la propuesta de mi compañero diputado y digo, no, pues está bien chingona, está buena, va a pasar, aplica, va a tener éxito en la población, y la mando a que se aprueba, y la Suprema Corte me va a venir a decir, si se ampara la gente, me va a venir a decir, lo que estás haciendo no pasó por consulta. Ahorita lo mencionabas y me quedé con ese concepto. Hay diputados irresponsables, hay diputados fantistas, hay diputados que no aportan mayor cosa al tema legislativo. Fíjate que cuando yo fui presidenta del Congreso, cuando tuve esa oportunidad en la legislatura pasada, yo traté de hablar con todos los diputados, decirles, sensibilizar el hecho, primero, de mi responsabilidad. A ver, compañero, yo voy a pasar lista. Si estás o no estás, y si tú decides no incorporarte a tiempo, ese es tu problema. Pero mi responsabilidad es cumplir con horario. ¿Y hay sanciones para los que no? Existen en la ley orgánica del Congreso un artículo, si mal no recuerdo, es el artículo 15, donde habla de las responsabilidades que se tienen, y entre ellas es la asistencia y permanencia a las sesiones citadas por Pleno. Ahí dice que si no vas o te sales antes de que concluya la sesión, se te descuenta un día de dieta. Entonces sí existe, pero no se aplica, porque sobre las inercias políticas, pues imagínate que tú le descuentes 3 días al mes a un diputado y que sea el diputado que te va a aprobar tu iniciativa, que la hiciste con tanto esmero, pues no te la vas a... O sea que sí hay pues ahí los favoritismos, favores. Sí existe. Y eso es algo que yo fui muy insistente cuando fui presidenta. Dice en la ley orgánica que tienes 15 minutos de tolerancia para poder iniciar la sesión. Entonces, yo como presidenta, además de que estaba 1 hora antes de que comenzara la sesión para revisar justo todo el tema relacionado con el ceremonial, porque al final es una sesión pública y solemne cada una de las sesiones que tenemos. Empezaba justito, llegaba a Pleno a la hora, esperábamos 15 minutos y yo mandaba un mensaje en una lista de difusión de todos los diputados donde les decía, por comenzar. Ya si tú no llegas, ya estás por avisado. Y había quien no llegaba. Sí, había quien no llegaba y pues tratábamos de hacer comunicación con ellos. Pero es un esfuerzo que haces de más, porque igual como presidenta, que falte quien quiera, yo porque luego tengo que hablar. En mi caso yo sí lo hacía por un tema de cortesía política, pero además un tema de intentar llevar unas sesiones los más pulcras. Sí, claro, sí, así es. Hace ratito me quedé con una duda cuando dijiste, te pregunté, ¿es aviso o es comentario? Ajá. ¿Tienes intereses en continuar en la vida política? Tengo intereses, creo que tengo un proyecto político que le puede servir a Uruapan, que le puede servir a la gente. Tengo aspiraciones de poder hacer cambios en las estructuras que existen. Considero que tengo además muchos argumentos a favor. Tengo un equipo importante, pero además un equipo bien comprometido con las cosas que hacemos. Tengo tiempo, no tengo más hijos, solo el hijo que tuve ya es independiente, ya es una persona que está pues en su propio diseño de vida, en su propio plan de vida. No tengo una situación que me lleve a tener otros intereses, es decir, no soy empresaria, no me dedico a empresas que me quite el tiempo, que me quite la atención, que me quite la responsabilidad que te tengo. Me dedico completamente al servicio de la gente y a la disposición de la gente. He tratado de romper inercias de lo que representan estos espacios. Conforme me puedo estar en una colonia platicando del agua porque se les está inundando la colonia,
y encontrar escenarios conforme puedo estar hablando con el gobernador de lo importante que es la modificación a las políticas públicas, y el trato y la relación pues siempre va a ser igual. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de ser compañeros de la legislatura 74 con el gobernador, y eso nos permitió conocer una parte más de lo que representa ahorita el máximo mandatario del estado, que es el maestro Alfredo, y que nos lleva a tener pues una comunicación más fraterna. ¿Es tu amigo? De mucho respeto. Sí lo considero mi amigo. Creo que tenemos confianza para decirnos qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, qué cosas podemos modificar, y eso me facilita otros escenarios para poder, pues con mayor confianza, cosa que no existía en otros momentos con otros gobernadores, porque existe una barrera de esta diferencia política o diferencia de partidos. A fechas recientes, y es inevitable la pregunta, tú sales de la, porque fuiste secretario también del migrante, pero sales de la secretaría y regresas al Congreso. Y se generó por ahí una polémica con la persona que vendría siendo, o que fungió como tu suplente. ¿Qué nos puedes comentar de ese tema, Brenda? Bueno, cuando ganamos... Porque sonó mucho, ¿eh? Sí. Y hasta la fecha creo que el día de ayer acabo de ver una noticia donde parece que va a continuar con el tema de la... Sí, cuando ganamos, nos dice tanto la dirigencia como el gobernador ya en ese momento electo, tengo que formar un equipo, hay que hacer un equipo fuerte, sólido, y entonces me invitan a participar en el gobierno, en el gabinete inmediato, en el gabinete legal del gobernador. Y entonces es cuando empieza la comunicación con mi dirigencia para saber si hay condiciones y posibilidades. Yo he sido muy crítica desde el Congreso, desde una tribuna. ¿Lo consultaste con la atribución del partido? Sí, claro. He sido muy crítica desde tribuna de las políticas públicas del Ejecutivo. Por lo tanto, ahora quería saber qué se sentía tener esa responsabilidad. Exactamente, y decir por qué están fallando ciertas cositas, qué cosas no sabemos desde el legislativo, que impactan en el Ejecutivo, en las secretarías, y que, bueno, son quien dan respuesta directa a la gente. Entonces ya pido autorización. El tema de los suplentes no es algo que elijas cuando te vas a ir, sino la eliges desde campaña. Desde campaña se elige a la persona, desde campaña se atiende. ¿Tú la elegiste? Yo la elegí junto con el trabajo que se venía haciendo, pero yo la elegí. Luego será que hay acuerdos políticos o del partido. No, yo la elegí. En este caso yo la elegí. Fue un tema de confianza, fue un tema de decir, hay que abrir escenarios a alguien que no había estado en el partido, hay que abrir escenarios y puerta a quienes le vemos características para poder puntualizar. Y aquí lo que se puso al frente es la confianza. Abrir escenarios para más personas. La conocías y tenías una buena relación. Teníamos de conocernos 2-3 años con anticipación, con acciones esporádicas. Nos ayudó en algunas ocasiones a dar talleres en el PT, de los talleres que tenemos de la Escuela de Artes y Oficios, y sobre esos escenarios nos conocemos. No hay un tema de fraternidad, de familia o cosas así, no lo existe. Y en esta dinámica de abrirnos y ampliar y generar, pues se da la oportunidad. Yo había tenido en la legislatura 73, tuve a la actual coordinadora de los Andes de suplente. Todo bien el trabajo, una perspectiva del partido única, coincidíamos y todo. En la segunda legislatura, en la 74, mi suplente, la licenciada Irma Bermúdez, sin ningún problema, cuando tuve que dejar los espacios y sin complicación. En este movimiento que hubo, pues yo en la experiencia de la Secretaría, con muchísima claridad, entendí cuáles eran las dinámicas que complejizaban la respuesta a los ciudadanos. Me sirvió muchísimo la experiencia, pero empecé a sentir un tema de abandono de mi distrito. Yo me debo a la gente, yo me debo al territorio. Sí hay un partido que me genera las condiciones, me da oportunidad de ser candidata, me da oportunidad de tener estos espacios, pero yo me debo a la gente. Entonces, tú decides regresar, te quitan, No, yo renuncio al gabinete con comunicación anticipada del gobernador. Porque pareciera que esa posición se la destinaban al PT, porque a tu salida Hubo condiciones. La que también fue diputada contigo, Teresa Mora, ¿no? En la 74. Sí, el asunto es, yo hablo con el gobernador y le digo, gobernador, siento mi distrito abandonado,
Creo que estoy perdiendo lo que me ha costado mucho trabajo atender desde que yo inicié en los ENDIs. El esfuerzo del territorio es permanente, no te le puedes desaparecer al territorio porque te desapareces del plano político, y la Secretaría me tiene sometida bajo una agenda que la tenían abandonada. O sea, yo llego a una secretaría no con proyectos, sino me toca crear todos los proyectos. Por lo tanto, me absorbe completamente el tiempo. Yo le decía, siento mi distrito abandonado, no veo que haya un acompañamiento fraterno con la suplente y voy a regresar, pero quiero decírtelo con mucha anticipación. Le dije cerca de un mes y medio antes, 2 meses antes, estas son las condiciones, creo que va a pasar esto y esto y esto. Y me dijo, adelante, pues al final es un derecho que tienes. Yo hablo con mi dirigencia, la dirigencia me dice, pues es una decisión personal también, nadie te puede obligar. Y es cuando se dan las condiciones para yo regresar, pero que se incorpore mi compañera Tere a ese espacio. ¿Por qué? Porque ella venía de un proceso donde genera condiciones para hacer una estructura distinta en el COBAEM. El COBAEM es un modelo educativo eficiente, pero que lo han venido a debilitar por el tema sindical. Es decir, hay muchos momentos en el sindicato donde han lastimado el modelo, y esas situaciones que se han decidido con anterioridad se están puliendo de tal manera en que siga siendo un gran modelo educativo de educación preparatoria. Ella viene de un proceso fuerte de decirle, a ver, hasta aquí son estas circunstancias, y se crea este escenario para decir, bueno, la maestra tiene condiciones, tiene experiencia, ha sido diputada, conoce el territorio, puede fungir. Y en la otra parte, pues es este contexto creo que uno de mis errores fue no explicarle que era suplente. La ley es muy clara, suple en ausencia. Los diputados no podemos estar en máximo 3 sesiones en ausencia consecutivas. Por lo tanto, yo no iba a estar en el Congreso. No, además no puedes estar en la Secretaría. Sí, es un delito, pues. Entonces, yo pido mi permiso y regreso. La ley me permite regresar cuando yo quiera, o sea, tampoco no hay un tema de si tienes que cumplir un año, tienes que cumplir... No, tú puedes irte, pedir permiso y regresar a los 8 días, si quieres. En mi caso, yo en este año dejé estructurado un proyecto en la Secretaría del Migrante y hasta no concluir mis responsabilidades fue que decidí retirarme, si no me hubiera regresado a lo mejor antes. Mi discusión a lo mejor o mi dificultad fue no haber explicado el tema de la suplencia. El suplente hace eso justamente, suple el tiempo de la ausencia. Ella está en todo su derecho, yo la respeto como persona, está en todo su derecho de atender. Creo que aquí, insisto, el tema de la confianza fue el que prevaleció. Nunca se le pidió como hasta que no cumplas este currículum, no se afilia a tantas personas al PT para que puedas tener nunca nada de eso, absolutamente nada. Es un tema de confianza, es un tema de credibilidad y es un tema de ver más allá de lo que representa el tema. A mí, pues algunas cosas de las que me llegaron a lastimar un poco fue el tema de desaprovechar este espacio, que no se pudiera remitir al territorio, que no la viéramos mucho aquí en colonias, que no la viéramos con la gente, porque eso es algo en lo que para mí sí es una prioridad. Pero de los señalamientos que ella hace puntualmente, ninguno es cierto. Bueno, hace ratito que me preguntabas cuáles son las atribuciones de una diputada. En las atribuciones no está pagarle a nadie. Nosotros no pagamos nada, todo se hace en finanzas. Los diputados nos abren una cuentita de banco y ahí te depositan tu nómina, como cualquier otro empleado de Estado. Te depositan tu nómina ahí, tu nómina llega completa, tu dieta llega completa y tú sabes ahí el manejo. Yo creo que ya sería muy importante que expusiera sus estados de cuenta y ahí dice exactamente cómo se gasta su dinero. Yo no sé si ella pueda mostrar eso o no, pero cada quien con tu cuenta, hasta sabes, ¿no? Cuando el cajero sacas en efectivo, ahí te dice un retiro en efectivo. No son atribuciones que yo tenga, no es conmigo, el asunto es con la Secretaría de Finanzas. Pues eso de ganar 80,000 pesos al mes, pues sí también cambia, ¿no? Sí, sí, te da otros temas de ahora qué va a pasar, o sea, de no tener ningún ingreso a tener 80,000 pesos mensuales y luego dejarlos de tener, pues creo que es una situación
pues un tema de impotencia, un tema de cómo le hago, cómo le escargo, pero bueno, yo soy más de hablar, más de comunicarnos, más de atender que un tema de desacreditar. A mí me interesa muchísimo el tema de la construcción de un modelo distinto de política. No me subo a los rines que no creo que sean necesarios. No reduzco la función de un Congreso y la magnitud de la responsabilidad a un salario. No reduzco, por supuesto, la oportunidad de tener al frente una tribuna que me dé oportunidad de hablar por la gente. Nunca la voy a disminuir al tema de unos pesos y siempre pondré por delante el tema del territorio. Para puntualizar, no es. No es. Es que bueno, ya estamos por terminar, Brenda. Vamos a pasar a la siguiente o a la última sección. Se llama de primera intención. ¿De qué se trata? Voy a poner una serie de imágenes aquí. ¿Es un examen? Es nada más una dinámica. ¿Son las tablas de multiplicar? No, porque ahí sí yo te podría fallar, pero Ok. vamos a ver imágenes en la pantalla y tú me vas a decir los conceptos o el concepto que se te venga al ver esa imagen, con total honestidad, ¿eh? Perfecto. En eso se trata. Este programa lo ven niños, digo, para también exterior. No, tú puedes decir lo que se te dé. Muy bien. Vamos a empezar con la primera. Híjoles, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Esa fachada yo intenté cambiarla hace unos años, está horrible, a eso nadie se acerca a nadie. Para que no ubique la imagen de los que no están aquí, esas son las oficinas de la presidencia municipal de Durango. Está bien feo, bien inaccesible. ¿Sí se clausuró? Pues sí, pero pues esa puertita no significa mucho, pues. Ya tienen otras salidas, no me imagino que no salían por ahí. La verdad nunca me he metido tanto ahí a ese edificio, pero de primera instancia no es empático, no te invita a entrar. Ganas de despachar ahí, ¿no? Todavía no. Pero sí hay ganas. Me gustaría hacer un gran equipo que pueda desempeñar las funciones que ahí se realizan. Y el color sería rojo. Pero no ese rojo, es Rojo con amarillo. un rojo con amarillo y un rojo sangre. Siempre seguiría siendo el rojo con amarillo. Siempre, siempre. Yo de manera permanente estaré en este partido. El día que no coincida con una estructura, daré las gracias también. Perfecto, vamos a la siguiente. Un reto ideológico importante. Yo he sido muy crítica de la Iglesia Católica, no de la espiritualidad de las personas. Creo que en este caso representa una iglesia, es la Magdalena, es el atrio donde yo nací, creo que ahí me bautizaron. Estoy bautizada en la religión católica y creo que es un gran escenario. Sería muy importante que la estructura de las iglesias, no la estructura física, la estructura social, hiciera empatía con la política en nuestro país. Sé que estamos en un estado laico, pero los sacerdotes son un fuente orientador de la sociedad. Y que además es una iglesia muy bonita. Te puse esta imagen, o te pusimos, el equipo te puso esta imagen con queridilla, porque sabemos Sí, soy de ahí. y además eres promotora de la fiesta. O sea, cada vez que se viene la fiesta, Sí. te gusta estar. Yo quisiera un día que la fiesta fuera sin alcohol, como en Tingambato. No, nadie. La feria de Tingambato es sin alcohol. Yo sí estoy muy en contra del alcohol porque veo los escenarios de violencia familiar y el factor alcoholismo siempre está presente. Para quien no ubique, es una de los barrios fundadores de Uruapan. Es el barrio de la Magdalena y es de donde tiene también Donde sus orígenes. yo nací ahí en Menezado. No, es el futuro próximo. También igual que de la presidencia, creo que en este edificio se genera muchísima responsabilidad y decisión. Ojalá que las 500 personas que se sientan en los curules de este edificio de verdad fueran personas que le atiendan al pueblo. Aquí tenemos dos representantes que se sientan ahí. Y, Sí, bueno. la verdad no veo mucho las sesiones en vivo, me aviento los resúmenes, pero creo que deben de estar más en contacto con la sociedad. ¿Te gustaría llegar ahí? Sería un muy buen punto para darle continuidad a proyectos políticos de armar. Es otro nivel, es otra posibilidad. Tienes las condiciones para estar en contacto con quien diseña política pública a nivel federal. Y si ya estás siguiendo la estrella. Sí, siempre siguiendo la estrella. Vamos con la siguiente. Bueno, mi dirigente nacional, pero además un factor de cambio. Aunque no nos gusten muchas cosas, creo que ha marcado la pauta de una política distinta. Un gran hombre, guerrero, luchador, ha estado en varios partidos, o bueno, ha estado en varios modelos
políticos, y eso creo que le ha permitido tener la congruencia a la cual aspira a tener. Creo que es un hombre muy, muy fuerte, muy decidido. Luego lo tachan mucho de criticar el tema de su rigidez en algunos temas, pero creo que también en algunos momentos eso se necesita en nuestro país para poder moldear. Creo que va contracorriente contra muchas cosas. El modelo neoliberal se instaló en el mundo, no solamente en nuestro país, y creo que ha dado muestra de que las cosas pueden ir cambiando poco a poco. Eres López Obradorista, Soy Andrés Manuelista, completamente, completamente. siempre. Siempre, siempre lo he sido, lo hemos acompañado desde antes de que fuera jefe de gobierno y le hemos seguido la... ¿No va a cambiar? No, no cambia. Creo que ha dado muestra de ser un buen dirigente. En algunas cosas, en algunos puntos, hay discusiones importantes con mi partido, pero mi partido siempre le ha mostrado la fortaleza. Si se acaba Moreno, se sale de Morena, ¿sigues con él? Seguimos siendo Andrés Manuelistas. Creo que la persona, el modelo político y el partido son cosas que pueden tomar varias rutas. En este caso, coincidimos con la mayoría de cosas de los compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional. Coincidimos en el modelo educativo de primero los pobres y de poder instalar el tema de las desigualdades y la corrupción, que son sus puntos más fuertes en su modelo de la Cuarta Transformación, pero siempre en consideración de la persona que es. Bueno, otro dirigente. ¿Lo ves así? Y además está próximo a visitar acá a Uruapan. Me parece una persona, a pesar de lo rígido que es en tribuna y de lo firme que manifiesta, una persona muy sensible. Yo he tenido la oportunidad de tratarlo más en corto, más sin cámaras, más sin micrófonos, más sin escenarios visibles, y es una persona que tiene sensibilidad a la estructura. Sí lo veo ahí en breve, y creo que tiene muchísimas condiciones. Creo que ha hecho un esfuerzo ahí importante. Se hace llegar de un equipo también muy sólido, de gente muy comprometida. La firmeza que tiene en sus determinaciones, la congruencia, aunque traiga un celular, un iPhone o lo que sea. Creo que ahí es un debate que se puede dar. Me gusta, lo considero también una persona muy activa, para nada flojo, anda recorriendo el país a diestra y siniestra. Y bueno, creo que esas también características son las que necesitan, porque ya de políticos flojos ya tuvimos bastante. Si tuvieras que decidir entre él y Andrés Manuel, Creo que decidiría, soy Andrés Manuelista, pero creo que al final siempre coinciden ellos dos. pero si hubiera una ruptura, que en el mundo de la política parece que no, pero nada está escrito. Yo creo que por ser un proyecto que se está desarrollando, le daría la confianza a Noroña. Al señor Ebrard, fíjate que estando en la representación de la Secretaría del Migrante, Porque me imagino que... sí, me tocó escuchar muchas deudas que se quedaron con los migrantes, con las mujeres y los hombres migrantes, que para mí los respetos que merecen tendríamos que crear más escenarios para visibilizarlos, pero se me hace una persona muy inteligente, muy astuta, políticamente muy pues adiestrado al tema de estas diferentes coyunturas que se han generado, pero creo que hace falta el tema de la empatía inmediata. No podemos seguir en ningún momento intentando generar condiciones de frialdad, o me refiero a simulaciones de que todo va bien cuando hay circunstancias que hay que cambiar. Creo que una de las tareas de la Cuarta Transformación es decir, en esto estamos mal y hay que mejorarlo. ¿Lo ves presidencialmente? Es presidenciable ya. Y lo ves con la posibilidad. Creo que hay posibilidades también, y lo bueno de este movimiento que se genera entre tres partidos ahora, en particular con Movimiento de Regeneración Nacional, es que la persona que quede vamos a respetarlo, pero además vamos a impulsarlo. Bueno, mi corazoncito también está con las mujeres. Yo soy muy empática con la lucha de las mujeres. Soy mujer, no es para menos, aunque hay mujeres que no son empáticas con la lucha de las mujeres. Pero en mi caso, yo veo que existe una estructura más sólida
en este momento, en esta coyuntura para nuestro país. Creo que las mujeres sí están por encima de algunas habilidades respecto al tema de orientar las políticas públicas. Creo que sí hay mujeres que han demostrado con capacidad, con actitud, y le restaríamos pues a este tema que en su momento se instaló, que es el asunto de la paridad. La paridad fue una lucha, como lo fue el voto de las mujeres en una época. Bueno, las mujeres votaban y ya, pero ahora la paridad, pues nos hablaba del tema de la representación del 50 y 50, pero creo que no es el hecho solo de ser mujer, sino el hecho de lo que contrae el ser mujer. Y creo que esta empatía sobre causas justas, sociales, entender la dinámica de las mujeres. Las mujeres son la mitad de la población, pueden entender otras circunstancias, y tenemos ejemplos muy claros que cuando gobiernan los hombres y no son empáticos, las mujeres han salido ahí a la defensa. Entonces, ¿se puede decir que Brenda es Claudia o Brenda dice no? Creo que hemos puntualizado el hecho de no es por ser mujer, sino las habilidades, y la maestra Claudia ha demostrado tener capacidades. Es Claudia entonces. Claudia. Pasemos a la siguiente. Bueno, se me viene una persona con mucha energía, una persona con capacidades de liderazgo. Se me viene a la mente una persona empática con algunas causas que son sensibles, y creo que el diseño a la figura que quiso atender se demostró o lo acomodó con esto, que yo no creo que sea lo único. Creo que ponerme guaraches me haga empático con la lucha de quienes usan guaraches. Es un personaje. Sí, es un personaje, creo que moldeó el tema de una figura. No creo que sea malo los personajes, no lo considero malo. Lo que considero es que habrá que el personaje usarlo en beneficio de la gente sin caer en esta circunstancia donde se use la tragedia, sino que seamos respetuosos con el pueblo y seamos respetuosos con quienes confían en estos elementos culturales que representan a una población, una parte de la población. ¿Es bienvenido en la estrella? Siempre tendrá las puertas abiertas. Nosotros somos un partido que, insisto, se asume de confianza, se asume de la credibilidad. Siempre se ha venido respetado. Si no coincidimos, también lo diremos de frente. Si no coincidimos con algunas circunstancias, lo diremos en la forma directa. Y creo que todos los escenarios nos ayudan a estructurar equipos más complejos. Uruapan, para transformarse, Michoacán, para transformarse, necesita no solamente de un personaje, sino de muchos. Aquí ocupamos ser muchos los que pensemos lo más parecido posible. Y no dividir, más bien. Claro, y no dividir. Creo que el tema de la división pasó a ser de otra historia, sino aquí se trata de afrontar las realidades y afrontar que el enemigo está en una estructura que se ha venido arrastrando, y a esa es al que hay que dar. No tengo mis reservas. El PRI creo que fue un partido que aglutinó a un sector importante de la población. Creo que aglutinó las emociones más penetrantes de nuestra sociedad. Creo que quienes hicieron el PRI, quienes se dispersaron por todo nuestro país, eligieron a las personas más importantes, que son nuestros campesinos, nuestros obreros, más en el campo. Y creo que tomaron la esencia de las personas, tomaron la esencia de los pueblos más originarios, y por eso se hizo un gran partido. Actualmente, ¿el PRI es aliado o opositor de tu movimiento? No, creo que sigue siendo opositor, pero no de nuestro partido, es opositor al pueblo. Creo que se distorsionó el modelo que en algún momento plantearon, y esto tiene que ver con las dirigencias, tiene que ver con quien lo conduce. Si tú lees los estatutos del PRI, pues no es nada malo, al contrario, fortalece las acciones directas, pero la aplicación de los estatutos creo que fue el quiebre que tuvo el PRI, y es lo que lo tiene pues prácticamente en la luz. ¿Y está más cerca de regresar o de acabar? No, creo que esta será su última oportunidad que tenga. Creo que la soberbia de muchos dirigentes no les permite visibilizar
justo el origen principal al que tuvo, y eso es lo que los ha llevado pues a la división interna, pero además en situación de ganar por ganar lugares. Y creo que yo coincido con el presidente de la República, donde dice que el poder tiene valor cuando se pone a disposición de la gente. Entonces estamos hablando que en meses próximos estarían engrosando las filas de Morena. Bueno, creo que esta dinámica que hace Morena de recepción, creo que tiene que haber filtros. Es algo que en nuestro partido sucede. No los hay, es lo que hemos visto, pero también creo que hay mucha gente valiosa en el PRI de territorio, gente de tierra, que puede, en la medida de las condiciones y las circunstancias, llegar a cualquier partido que le haga apertura, pero siendo también respetuoso. Creo que la forma en la que pides entrar y en la que permaneces es la que te permite estructurar algo con mejor detalle de la participación que quieras tener en la sociedad. Bueno, el actual gobernador, insisto, un compañero muy activo, es hiperactivo. Sí, lo considero mi amigo. Hemos tenido oportunidades de charlar fuera de lo que representan solo las esferas políticas. Muy activo, muy presente en el territorio. A mí me cae muy bien la gente que no es floja. La gente que es floja me le despego porque hasta la flojera se pega. Y también muy empático con las causas de la gente. Creo que si algo pudiera decir, a lo mejor tuviera que trabajar, pues es nada más que puda uno que otro ahí que le hace grilla. Tiene malos elementos a su alrededor. Y yo creo que tiene ahí 2, 3 que hacen que a veces se confunda el asunto, pero muy, muy activo el gobernador, que insisto, yo creo que es una de las primeras características que debe tener un representante popular, porque insisto, lo que comentaba hace un ratito, el tiempo es muy poco, pareciera ser que son 6 años, ya lleva uno, y los cambios al transformar son muy de fondo. Así que aprovechar más el tiempo y bueno, seguir en el mismo ritmo que está. Creo que ya es la última. No sé si tengas por más. Pues de verdad, agradecerte mucho la presencia aquí con nosotros. Falta todavía muchísimos temas que comentar. Yo creo que, y espero que haya otra oportunidad en un futuro. Algo para finalizar. Gracias, Ezequiel. Nuevamente felicitarte por este espacio. Y sí, efectivamente creo que una de las tareas principales que hay en los legisladores es que la gente los conozca más. Somos un tema muy deberemos ser un tema muy territorial, muy cercano a las personas. Hay que decirle a la gente, ¿no? Este hecho de que ya nos olvidemos de esa dinámica donde el diputado llegaba y todo el mundo le rendía pleitesías. Al contrario, el que es el patrón es el pueblo, el que es el patrón, el que les paga es el pueblo. Y así que esas situaciones donde los diputados pues no quieren atender a la gente y todo se debe acabar. Ahí es algo que habrá que aterrizarlo, habrá que poner más a disposición información de la gente y bueno, invitarles a que sigan las redes sociales para que también nos hagan todas las críticas, observaciones, precisiones y sigamos ahí puntualizando el asunto relacionado con el que la gente sepa con exactitud qué hace una diputada, qué hace un diputado y bueno, cómo le abonan también a este esfuerzo y a este trabajo de poder generar la sinergia que se requiere, pero además la inercia de cambiar y de transformar a nuestro estado y a nuestro país. Perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está el Detalle Podcast. No olviden seguirnos, suscribirse al canal, también clicar la campanita para que estén al pendiente de todos los capítulos. Es el primero de muchos y pues les agradecemos mucho acompañarnos. Muchas gracias.